Buenas tardes, estamos aquí con el licenciado Javier Villagrán Garaycoa. Él es un catedrático de varias universidades y formador, aparte de ser un comunicador social. Estamos aquí en una entrevista para hablar sobre temas políticos. ¿Usted es reconocido como analista político? Gracias primero, Yeshua, por la entrevista. Normalmente siempre he criticado el tema de que nos identifiquen como analistas políticos. ¿Por qué? Porque primero, ninguna universidad forma un analista político. Vamos por orden académico. Segundo, ¿qué es un analista político? ¿O cómo se podría denominar un individuo analista político? Es una persona que primero viene estudiando la ciencia política, porque para hacer un análisis sobre política hay que conocer al menos los vericuetos, los subterfugios que tiene la ciencia política, que son muchos. Luego, tú tienes que tener un bagaje de conocimiento filosófico sobre cómo ha ido evolucionando la filosofía dentro del concepto de la política, y luego conocer también cuáles son las corrientes de las ideologías políticas. Porque si tú no tienes esos elementos que son parte formativa del elemento de discusión, ¿cómo te puedes denominar analista político? Y veo que en el país muchas personas, porque o han sido candidatos, y candidatos que ni siquiera han ganado una elección, porque por último el que ganó tiene algo de experiencia, pero el que ha sido un candidato de la parte media hacia abajo, y porque aparentemente es amigo de algún medio, es invitado para hacer análisis político, yo no creo que tenga ni los conocimientos, ni la experiencia, peor el fundamento para poder direccionar a una comunidad, porque el analista político debería, por obligación de conocimiento y de experiencia, llevar a una especie de posibilidades de encontrar soluciones a las problemáticas que la mala aplicación de políticas públicas hacen del Estado un problema. Y entonces, ¿cómo llega a formarse uno sin haber estudiado la universidad? A ver, ¿Podría nacer un analista político sin esa formación? es interesante. Hay la autoformación, por supuesto. Hay gente que es muy versada en filosofía y no ha pasado por la Facultad de Ciencias Filosóficas. Yo conozco distinguidos amigos que tienen un nivel cultural altísimo, pero su nivel de educación no pasó de ser bachilleres. Y son extremadamente cultos, inclusive son gestores culturales. Conozco de distinguidos profesionales que son arquitectos, que son ingenieros, que son médicos, pero tienen un elevado nivel de análisis político. ¿Por qué? Porque aparte de su formación profesional en el área especializada, se han dedicado a autoinstruirse en ciencias complejas como la filosofía, como la ciencia política, como inclusive ir estudiando historia, porque el análisis político tiene que basarse también en hechos históricos. Hay una frase hermosísima: quien no conoce la historia está obligado a repetirla. Exactamente. ¿Okay? Y el análisis político se fundamenta también en los hechos históricos. ¿Yo cómo puedo hablar de lo que ha pasado en los últimos años del retorno a la democracia en 1978-79 hasta el momento, si al menos no he leído qué pasó, quiénes fueron los respectivos gobernantes desde Rol 2 hasta el presente? ¿Qué es lo que hicieron? ¿De qué tendencia vienen? ¿Cuáles son los procesos políticos que se dieron para que cada uno de ellos llegue al poder? ¿Cuál es el marketing político que manejaron? ¿Cuáles son las expresiones o las famosas frases que terminaron derivando una simpatía electoral, como por ejemplo un Febres Cordero que dijo pan, techo y empleo y enamoró a la gente, o un Rodrigo Borja que dijo ahora le toca al pueblo? Y así sucesivamente tú vas a ver que la fuerza de esas terminologías o de esos sketches o esas palabras publicitarias, promocionales, políticas, derivaron en la simpatía de la gente. Y si tú me pides un análisis de hoy, te diría que el señor actual presidente enamoró al gran conglomerado de jóvenes e inclusive de adultos jóvenes. ¿Los enamoró de qué forma? Con el manejo efectivo de redes, con respuestas que queríamos escuchar, que diga sin rodeos. A ver, ¿cómo soluciona el problema eléctrico? Lo soluciono porque el problema es de transmisión. Pero la gente indagó que realmente era el problema de transmisión. La gente indagó si es que el problema del costo de 5 centavos de kilovatio hora se podía bajar a 3 centavos, como dijo el señor presidente actual de la República en su famoso debate presidencial. No, nadie investigó. Entonces, se quedaron meras respuestas. Suposiciones, y es que sabe que hablar bonito y mentirle a la gente en campaña como que se está convirtiendo en una especie de protagonismo y fórmula a cumplir. Porque si tú no le mientes a la gente y no le hablas bonito y no apareces en redes,
parece que no tienes éxito político en la actualidad. Entonces, ¿cuál cree que es el desempeño que ha tenido el actual presidente Daniel Noboa en la presidencia del Ecuador? Pésimo. Un pésimo Pésimo, desempeño. pésimo. A ver, primero, y los fundamentos, porque no puede ser de otra forma. Claro. Primero, no, si yo le digo al pueblo que voy a hacer un proceso por el cual uno de los problemas graves, que es la falta de energía, lo voy a solucionar de estos mecanismos, y no lo hago, ni siquiera tengo la idea de hacerlo, estoy perdido, he mentido. Al señor presidente se le presentó en octubre del 2023, como a todos los que llegaron a la segunda vuelta, que fueron dos, Luisa González y el señor Daniel Noboa, se les presentó un informe completo, se les presentó el plan maestro sobre las problemáticas energéticas del país. Entonces ahí te decía, a ver, señor, en termoeléctricas a vapor, porque hay las que todas son termoeléctricas a vapor, las unas funcionan con gas, las otras funcionan con full oil o con combustible. Ok, las termoeléctricas a gas, que se llaman TG, están en Machala, están acá en Guayaquil, en Aníbal Santos, etcétera, etcétera. Tienen estos problemas, tienen estos accesorios, hay que ponerle, hay que cambiarles tal cosa. Las termoeléctricas a vapor que funcionan con diésel o con full oil 6 o 4, hay que cambiarle tal cosa o hay que reemplazarlas. Y así sucesivamente. Y por último, la diferencia entre lo que producen las hidros y las termoeléctricas, dado el problema del estiaje que todos los países lo tenemos, y que se viene dando ya consecutivamente hace años. Inclusive tenemos una data histórica, que el año pasado fue tan grave como el de este año. O sea, ya sabíamos que en el 2023 pasamos cosas terribles, pero no tuvimos el nivel de apagones que tenemos hoy. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que simplemente seguir un manual que quienes lo hacen los mejores técnicos que tiene el país y que el Estado ecuatoriano ha invertido en ellos, porque ellos van a certificaciones internacionales, ellos van a talleres y cursos especializados para mantenerse informados sobre estas temáticas. Si a mí me da un informe un conjunto de especialistas, ¿qué debo seguir? Debo seguir mi peregrino pensamiento o lo que los especialistas me dicen. Un ejemplo claro, ustedes que están en proceso de formación, si viene un periodista que ustedes saben que no es connotado, no hablemos de connotación, hablemos que es un periodista que tiene experiencia en el manejo del periodismo de cobertura, del periodismo de análisis, del periodismo de entrevistas, cada uno de ellos diferente, porque son sistemas y mecanismos diferentes. Y viene y le dicen, vea señores, les voy a dar ciertos tips para que ustedes hagan mejor una entrevista o hagan mejor una cobertura. Yo te pregunto, ¿estás en capacidad, tú que te estás formando, de decir, no, yo desecho aquello, porque yo voy a inventarme un mecanismo? ¿Cree entonces que Daniel Noboa nunca escuchó a sus asesores? Nunca escuchó a los... No, es que, a ver, no son los asesores, porque los asesores son tan incapaces como él. Él no escuchó a quienes están manejando el sistema eléctrico del país y que tienen años manejando turbinas que tienen hace rato cumplieron ya la vida útil. Las turbinas que tenemos en el Ecuador cumplieron la vida útil hace 6 años. Hace 6 y 9 años, porque las turbinas eran para 42 años. Ya tienen entre 48 y 53 años de trabajo. Ya acabó su tiempo. Aparentemente ya deberíamos darle desechado, pero oh, ironía, las turbinas todavía funcionan al 95 y al 90% de su capacidad. Otro ejemplo, discúlpenme por utilizar mucha pedagogía y mucho algo comparativo. Analogías. Si tú tienes, es correcto, analogías. Si tú tienes un carro del año 72 o del año 70 y lo tienes bien mantenido, y aparte le haces todas pequeñas adecuaciones sin cambiarle la línea real del carro, ese carro se está convirtiendo en este momento, es un clásico, porque ya pasó de 50 años. Es un clásico. Te pregunto, ¿vale lo mismo que cuando esto? No, ese carro vale 10, 20 veces más. Claro, no se puede comparar un carro con una turbina, pero si la turbina está funcionando al 95% y sigue siendo efectiva y sigue produciendo megavatios, ¿qué hago? La mantengo, pues. Es lo que requiere el parque termoeléctrico requiere mantenimiento. Que no se lo ha dado. No se lo ha dado. Sacaron 400 y tantos millones de dólares que tenían en las cuentas SELEC para pagar la deuda externa. Y el mantenimiento hoy lo sufrimos como parte de una política equivocada. Mire, yo no quiero pensar que es malintencionada, aunque a veces las cosas dicen lo contrario. Pero al menos una política equivocada en donde quise imponer un criterio antitécnico y peregrino frente a un criterio técnico y dotado del conocimiento respectivo. Hablando de políticas así medias raras, ¿usted cree que la destitución de Jan Topic como candidato presidencial fue un plan de Daniel Noboa para desquitarse con él de una manera? Si lo miras en números, sí. Si lo miras en números, sí.
Si lo miras desde el punto de vista jurídico de que es un incumplido proveedor del Estado, me quedan dudas, porque el expediente que aparentemente se manejó dentro del Tribunal, Contencioso Electoral, gracias, el TCE, fue en base a un documento que dio el Servicio de Rentas Internas y que está con la prohibición de que nadie lo puede ver. Solamente lo vio el TCE. Prácticamente. Perdóneme, es que en el país todos estamos volviendo en secreto. Inclusive hay la LOTAIP, que es la Ley Orgánica de Transparencia de Información, que nos dicen, sabe que los ciudadanos tenemos derecho a esto, salvo los documentos que, por ejemplo, se den en el COSENA, que es el máximo sistema de seguridad nacional, y en donde obviamente hay decisiones militares de alto nivel que pueden, en caso que se pongan públicas, poner al descubierto planes que se deben mantener en secreto hasta cierto orden. Pero de ahí, lo de Topic, al margen de esto, que tampoco simpatizo con un poco la forma del señor Topic, pero sacaron un candidato que estaba pisando, inclusive ya lo había superado al señor Noboa, es un acto dictatorial. Porque solamente las dictaduras eliminan a sus contrarios. En la época de los militares eliminaron muchas veces a la participación del señor Assad Bucaram. Y el señor Assad Bucaram terminó escogiendo al marido de su sobrina como candidato a la presidencia y ganó el señor Jaime Roldós Aguilera. O sea, son los dictadores los que eliminan a los contrarios. Pinochet eliminó a los contrarios. Varela eliminó a los contrarios en Argentina. Y así todos los dictadores terminan eliminando a los contrarios que tienen posibilidades de ganar. Yo no digo que el señor Topic tenía posibilidades de ganar, pero en el momento en que estaba peleando ya el segundo lugar, era obvio que en el Ecuador íbamos a ir al balotaje, o sea, a la segunda vuelta. Y se quedaba el señor actual presidente. Eso parece que le molestó porque él está creído, o él piensa que el único individuo que puede salvarnos al país es solamente el gobierno que él lidera. Pero esas no fueron las únicas razones por las cuales Daniel Noboa está ahora sí, ¿verdad? La Asamblea Nacional importa mucho en eso. Ellas han mandado leyes y han beneficiado a la ciudadanía, pero ¿deberían haberse mantenido las actuales leyes que han hecho o no han hecho un buen trabajo? Un error que ha tenido la Asamblea Nacional. A ver, ahí hay un error estratégico, un error político y hay un error hasta de visión estratégica. ¿Cuál es? El señor Correa dijo que dada la necesidad de que todo lo que estamos viviendo en noviembre del 2023, que es terrible, hoy estamos viviendo peor que el noviembre de 2023, iba a dar un espacio para la gobernabilidad. Okay. Y entonces la gobernabilidad, ¿qué significa? Ir a hacer acuerdos puntuales dentro de la Asamblea para tratar de pasar leyes que él declaró como urgentes. ¿Cuál fue la ley primera de urgencia? Disculpar a los grandes deudores, sí, pues esa es la palabra correcta, no quiero decir evasores todavía. Los grandes deudores del Estado ecuatoriano, disculparles. ¿Cuánto se hace eso? Se hace cerca de 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. ¿Qué otra plata a quién se le está perdiendo? ¿El pueblo? Con 2.000 millones de dólares, ¿qué puede hacer usted, mi estimado Yeshua? Muchas cosas. Muchísimas cosas. Mire, es un listado enorme. No sé cuántas decenas o centenas de escuelas, no sé cuántos. A ver, pago primero a proveedores del Estado. ¿Como cuál? La salud. ¿Ok? Proveedores a los de diálisis. Proveedores a los de Solca. Educación. Quiero involucrar a las universidades. Las universidades no pueden ampliar el cupo de recepción de más estudiantes porque no tienen la infraestructura adecuada, ni tampoco tienen el recurso para pagarle a más profesores. Porque la universidad podría funcionar mañana, tarde y noche, se hace 3 horarios, no hay problema, y de esa manera cumple una mayor cobertura de cupos, pero no tiene para contratar, está prohibido contratar a las universidades. Entonces, ¿tú cómo arreglas los problemas o tratas de buscar soluciones al país cuando le vas quitando el oxígeno, que es el recurso económico para poder ampliar estructuras, para poder contratar mejor personal y para dar una mejor cobertura social? Cuando eso tú haces, lo que estás haciendo es asfixiando al pueblo. La Asamblea Nacional cedió, yo creo que de manera hasta un poquito infantil, ante los pedidos del gobernante, y hoy la Asamblea justamente les ha pasado la factura a ellos mismos, porque la Asamblea tiene un nivel pequeñísimo de simpatía, mientras que el señor presidente dice
o goza de una simpatía que está por encima del 26%. Esa simpatía que gozaba la Asamblea generó muchos problemas, pero las tensiones que generaron con ellos mismos entre sí han sido peores. ¿Cómo usted ve eso? Cuando tú tienes en una mesa gente que habla diferente idioma y están jugando un juego diferente, mientras el uno juega 21, el otro está jugando 8 locos y el otro está jugando bacará o el burro, perdóname, nadie está metido en el mismo juego. Cada quien jala para su lado. Cada quien está pasando para su molino. Y mientras tanto el gobernante está que compra asambleístas de alquiler, porque hay asambleístas de alquiler. Ese es otro problema de las organizaciones políticas. Claro. Al no tener estructura, al no tener educación política, porque ningún partido político, ninguno, por favor, ninguno, tiene una escuela de formación política. Ningún partido político hace estructura, ningún partido político hace una plataforma que vaya desde la organización de la parroquia, cantón, provincia, etc. Entonces, el resultado es asambleístas de alquiler que llegan porque son amigos del director del partido, del líder del partido, salen elegidos y luego allá, ¿sabe qué? Si te veo no te conocí, voy al mejor postor. Miren ustedes cuántos asambleístas ha perdido el Partido Social Cristiano, que son los de mayor alquiler, el Partido Revolución Ciudadana y los otros partidos Construye mismo. ¿Y dónde están ahora? Oh, coincidencia, se han vuelto en quien tiene la torta del poder. Es la torta del poder. El que maneja la torta del poder y la reparte en su momento con migajas es el partido que es el grupo que va gobernando en los diferentes espacios. Señor Villagrán, entonces, ¿cómo va a mejorar o empeorar, en todo caso, que la Asamblea ahora sean más ejecutivos electorales? El problema no es que existan más o menos, el problema es que vaya gente adecuada, que vaya con conciencia, que vaya con sentido de lo que significa ser ecuatoriano, que tenga un conocimiento real de las problemáticas del país, que tenga un diagnóstico fundamentado sobre cada cosa. Yo no puedo inventarme una ley cuando esa ley solamente va a favorecer a ciertos individuos. Por ejemplo, en comunicación, no podemos permitir que los dueños de los medios sigan haciendo lo que les da la gana. Y cuando hay inclusive listados como el de la famosa lista de los pauteros que presentaron hace pocos días y que sabemos quiénes son. Entonces ahora entendemos por qué el señor Carlos Vera se desarma hablando a favor del gobierno. Y ahora entendemos por qué el señor Rafael Cuesta, retorna por 6 meses como gerente de información de TC Televisión, cuando 6 meses atrás fue literalmente sacado a patadas. Ahora sabemos por qué el señor Vicente Arroba, que es un gran deudor de la banca y todo, se mantiene dentro de los espacios. E inclusive el señor José Delgado, el Radio Centro y tantos otros. Ahora se entiende eso. Ahora la pregunta es, ¿continuamos con estos sistemas? No, hay que hacer que también el comunicador de una u otra manera tenga un espacio donde se respete su criterio, donde respete su investigación, pero como que estoy hablando quimeras y utopías. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para los líderes políticos de nuestro país? ¿Qué les aconsejaría? Que se vayan a otra nación. Una utopía, claramente. Sí, es que yo no le puedo recomendar al señor Nebot que cambie su forma de ser, porque es un cacique que viene haciendo daño desde hace décadas. Y no dejarán quitar ese poder. Y no va a permitir. Se va y terminará dentro de la caja diciendo, hagan lo que yo he hecho siempre. No le podemos quitar al señor Rafael Correa como piensa. El país tiene que tener un viraje, y ese viraje significa generacional, estructural. Y ese viraje generacional significa que los jóvenes tienen que comenzar a empoderarse, pero no sobre lo que me dice la red, sino por lo que yo puedo investigar, por lo que puedo leer, por lo que puedo aprender, por lo que puedo estudiar, por lo que puedo ver de otras experiencias. Entonces, en ese viraje generacional, habrán algunos viejos que podrán entrar a liderar, porque no toda la gente que está en política está embarrada del estiércol del quehacer político, ni todos han prendido el ventilador, sino que hay gente que no aparece y no quiere participar justamente por no ensuciarse. Pero si hay un momento que deben ensuciarse, perfecto, pero con ellos, acompañado de un gran grupo de jóvenes profesionales o no profesionales, pero con formación, porque el país solamente lo pueden salvar aquellos que tengan la decencia de hacerlo, que combatan realmente la corrupción en todos sus niveles y que piensen en un mejor país. Agradecemos esta entrevista con usted y esperemos que para Ecuador haya un nuevo futuro en la política. Muchas gracias. Gracias, Joshua.